Bienvenida, Constanza Delía, mujer, madre de Felipe, abogada recibida en la Universidad Nacional de La Plata y a cargo de la Secretaría del Juzgado número 6 del Departamento Judicial de La Plata, del Juzgado número 6 de Familia, ¿no? Gracias por la entrevista, gracias por sumarte a esta posibilidad que quiere rupturas inteligentes de plasmar o mostrar diferentes perspectivas de lo que es la problemática parental hoy en nuestros días. Antes que nada, la agradecida soy yo por esta invitación, Ana. La verdad que sumamente agradecida por generar este espacio primero y por convocarme a ser un poquito parte de este método, como te dije, o de este proceso al que vos llamás y estás creando, porque creo que está en constante creación como estructuras inteligentes. Así que primero y principal, gracias. Gracias y muchas gracias. Segundo, bueno, la verdad creo que es un abordaje multi-archi-interdisciplinario esta problemática hoy que me propones aquí como para conversar entre las dos. Eh, y bueno, y nosotros, o yo aquí como representante hoy de lo que sería esta pata, porque creo que es una pata más el lado de la justicia, vamos a tratar de conversar o a arrimar por ahí yo desde el año 2011 que estoy aquí en el Foro de Familia, aquí en la provincia de Buenos Aires, en el año justo 2010-2011 fue que se disolvieron los tribunales y empezaron a funcionar como juzgados, puntualmente aquí en el Departamento Judicial La Plata, donde yo ejerzo la función. Y desde aquel momento a hoy, bueno, ya hace casi, sí, 13, 14 años que vienen funcionando en juzgados con sus diferentes dificultades, pero que bueno, creo que podemos conversar y ver cómo se fue desarrollando en función de esta propuesta que vos me haces y ver qué podemos advertir de todo esto. Un conflicto en donde los padres hay algo que no pueden decidir y legalmente está previsto recurrir a la justicia. Entonces, cuando la justicia recibe un conflicto parental, ¿qué hace frente a esta situación? La ley dice, bueno, los padres, si no se ponen de acuerdo, pueden recurrir a un juez, lo dice para que, digamos, resuelva. Eso es un poco lo que dice. Nosotros recibimos en principio es una solicitud, porque no requiere de mucha formalidad, y esta solicitud aquí se da la primera intervención en lo que es una primera audiencia ante una consejera de familia. Cuando el reclamo ya se hace judicial o lo que es en familia, la persona va a necesitar de un abogado, porque muchas veces vienen las personas o se acercan al juzgado y dicen, bueno, quisiera organizar esto con mi hijo, no estoy percibiendo una cuota, no sé cómo hacer. Es interesante esto, sí decirlo, en el fuero o aquí en el reclamo de familia, está previsto que el reclamo se haga a través de un abogado, con la asistencia de un abogado. Y bueno, y se genera esta audiencia, digamos, lo que es una primera conocimiento de esta problemática familiar con esta consejera de familia. Y en esta oportunidad primeramente a conocer de qué se trata este problema parental, esto, si es que, bueno, efectivamente esta mamá o este papá hace mucho que no los ve a sus hijos, o bien sí los ve, pero hay una suerte de incompatibilidad en cuanto a modalidades, o no se ponen de acuerdo, hay algunas cuestiones laborales que estarían desorganizadas y de una manera espontánea o natural no lo pudieron organizar y por eso recurren aquí a que alguien por ahí los colabora, los asista. Esa es la oportunidad de la audiencia, ¿no? Tratar de que ellos mismos compongan en ese momento eh, este reclamo o esta solicitud de aquellos que no pudieron hacer de una manera espontánea o sin o con asistencia de un abogado, pero necesariamente recurrir a que en la instancia de un juez o ante un juez o una jueza. Entonces, en Así es. esta etapa previa, eh,
¿Hay amplitud absoluta? O sea, yo como parte, ¿qué puedo pedir? ¿Qué puedo ofrecer? Como primero, es muy amplia esta instancia, esta etapa previa, que quiero decir que las partes pueden solicitar la intervención del equipo interdisciplinario, el equipo es un equipo donde la ley, cuando forma estos juzgados, los dota o los complementa con personal, tanto psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. Este equipo interdisciplinario, porque también surge, las personas dicen, bueno, o tanto las personas o los abogados, y en la etapa previa más, quiero la intervención y que el cuerpo técnico nos diga qué sucede o qué pasa, o ciertos elementos como que necesitan de esa intervención para asegurarse o garantizarse alguna cuestión que tienen dudas o miedos. El cuerpo técnico del juzgado elabora un informe que es un elemento para el juez, no para las partes. ¿Qué quiero decir con esto? Que elabora una especie de diagnóstico como si, no sé, a ver, ¿qué nos dice? Bueno, estas personas, acá hay una problemática, hace tiempo por ahí que realmente esta separación llevó a que haya desacuerdos, y el elemento que le puede dar al juez o bien a los abogados es situarlos en qué instancia están de esta ruptura o de estos desacuerdos, y nos delimita un diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? No nos va a delimitar ni un recorrido terapéutico donde de pronto sí surgen otros elementos para las personas saber qué es lo que pueden hacer o de aquello que piensan o que creen y los ayudan a lo largo del tiempo para resolver algunas cuestiones, ya sea en relación a sus hijos o en relación a la pareja. Entonces, es interesante primero esto. El cuerpo técnico es muy puntual su intervención y es un elemento para el juez en el caso de que tenga que resolver, ya sea alguna sentencia o algún pedido urgente, pero insisto con esto, es para esta juez o juez para algo resolver. Entonces digo, muchas veces este pedido que pueden formular las partes, uno tiene que pensar para qué va a intervenir, ¿no? Esta figura, o qué elemento me va a brindar a mí para que esta jueza o juez tenga qué sustento para resolver qué. Entonces, digo, bueno, sí, la etapa previa es una etapa amplia donde pueden pedir esta intervención, donde surge la posibilidad de que se escuche a los niños o niñas adolescentes. Ahora bien, el consejero o la consejera de familia no tiene las facultades de un juez, por lo tanto no puede resolver esa convocatoria en ese momento. Este niño o niña adolescente, en principio, o por lo menos hasta esa instancia, no es una parte donde donde esté convocada. Entonces va a ser una petición donde eventualmente se va a elevar al juez y va a ver si es una instancia oportuna para que ese niño sea escuchado con todo lo que eso implica, traerlo a un juzgado, un lugar desconocido, sin saber por ahí en qué instancia, se escucha a este niño o niña o a este adolescente. Es importante esto, entonces, esa escucha no es una prueba. La escucha, y creo que en esto la convención es clara, es esto, es escucharlo para que su opinión sea tenida en cuenta. Tener en cuenta no significa voy a hacer lo que estás diciendo, ¿no? Y creo que arrimar estos elementos para que las personas, quien fuese o tenga la idea de decir, no, yo quiero que lo escuchen para que sepan, por ahí uno puede advertir, bueno, ¿es más el deseo de este adulto que necesita satisfacer alguna cuestión individual? ¿O es este niño que tiene algún interés individual o propio que manifestar y sus adultos representantes no lo están pudiendo escuchar? Claro. Creo que un poco a veces sucede eso. Te agradezco que hayas aclarado esta situación porque es tal cual. Muchas veces esto de la intervención del equipo o la intervención de, no sé, de repente un asistente social para ver dónde viviría el chico o qué lugar visitaría o si cuenta con las comodidades necesarias, tiende las veces de ir como anticipando medidas probatorias para un probable proceso judicial. Y es como que
es como si se iniciara ya el conflicto. Entonces, es como que bajo mi humilde criterio, muchas veces se desaprovecha esta situación, porque cuando uno está pensando en cómo voy a utilizar este elemento para después, me pierdo de qué puedo hacer hoy con esta situación, ¿no? De trabajar en lo que es el presente. Muchas veces, y creo que hasta decime si no te ha pasado de escuchar a las personas que te van a ver, o yo en mi caso en alguna audiencia, de que esto de que lo que muchas veces por ahí piden o están queriendo que los ayudemos es a organizarlos, ¿no? A ver de qué modo, bueno, sucede todo esto y no es esta organización no implica o no significa conflicto, sino bueno, por ahí de ver de cómo qué ciertos recursos pueden tener en función, bueno, no quiero que venga a mi casa o no quiero que lo retire en mi casa porque a mí me genera, bueno, hasta que vos puedas transitar o hay algo que te genere más confianza o que puedas estar más tranquila, puede ser que lo retiren, que el lugar de retiro y reingreso sea el colegio, sea el lugar donde practican fútbol, digo, ¿no? Articular lo necesario sin necesariamente poner la palabra conflicto, esto que sin Claro. necesariamente traer otros elementos para adelantar alguna cuestión que por ahí, si tenemos una mirada un poquito más integral o podemos conocer un poquito más efectivamente qué necesitan, por ahí los podemos dar otros elementos para que fluya de otra manera y se organicen de otra manera, ¿no? Hay momentos donde pienso que estos conflictos requieren reflexión y tiempo. Y Sí, hay cuestiones, y acá es donde yo de alguna manera recojo algo desde mi lugar, ¿no? Eh, a veces en este objetivo de conseguir una medida rápida, como no encuentro qué medida plantear, eh, más de un abogado puede sugerir hacer una denuncia, ¿no? Una denuncia desde el punto de vista de la existencia de un hecho de violencia que puede existir o no. Obviamente, si existe, está la herramienta judicial para poder utilizarlo, pero muchas veces esto no pasa por la existencia de un hecho, sino porque no encuentro de qué manera encuadrarlo y de esta forma rápidamente puedo obtener algo que me posicione mejor frente a la otra parte. Entonces, qué difícil el papel de la justicia en esta situación, en donde a veces, frente a una denuncia, no hay tiempo, ¿no? Y yo tengo que tomar decisiones respecto de una cuestión en donde por la necesidad de la inmediatez, no hay contexto, no hay conocimiento de las personas, no hay pruebas que me ameriten, ¿no? Y en caso de duda, si hay algún peligro para el menor, tengo que tomar ciertos recaudos, ¿no? así es, sí, sí, es una tamaña tarea, difícil tarea, donde requiere de una lectura pormenorizada de esa denuncia, donde efectivamente ver si es que previo a dictar por ahí alguna medida de protección, que si es así que se pide, por ahí, aquí sí, este equipo donde puede ser un asistente social o un psicólogo o hasta mismo la psiquiatra, eh, podemos convocar al denunciante, conocer aunque sea un poquito más de esta historia que lleva a efectuar esta denuncia. Digo, cuando de pronto los pedidos suelen ser, en el caso eh, por ahí habitacionales, ¿no? Donde el problema habitacional suele ser un problema, o un problema donde suele ser la causa por ahí del problema en relación a esto, donde familias, ya sea casadas o fruto de la convivencia, o por ahí han decidido separarse y no pueden formalizar esta separación de hecho por cuestiones económicas, sociales o bien por organización en relación a sus hijos o hijas. Entonces se encrudece se va ajustando en el tiempo por ahí este conflicto, entonces llevan a que sí, se desaten por ahí problemas dentro del seno familiar y recae por ahí en algún tipo de denuncia donde
llega a la justicia y tiene que por ahí que adoptar alguna medida de protección, porque así lo pide el denunciante o la denunciante, con muy poquitos elementos, y es interesante cuando a veces sí podemos decir, bueno, por ahí convoquemos a la denunciante o al denunciante, convoquémoslo en una entrevista que puede surgir con alguien del equipo, o bien con alguien por parte de la Secretaría, conocemos un poquito más, entonces hay un elemento más, si es que hay que adoptar alguna resolución favorable o no, pero con un elemento. En esos casos sí recurrimos, pero sí sucede esto que decís, de que muchas veces los pedidos judiciales suelen ser como la primera herramienta cuando tendría que ser la última, ¿no? Porque, Claro, total. y, y que si llega si por ahí la persona conoce de que tiene otras alternativas y no solo es esta, por ahí creo que la solución a ese problema sería otra. No sé qué crees, Ana. Sí, lo que creo, a veces creo que juega en contra el tema del efectismo. Yo intervengo con un sentido. Entonces, si yo no causo el efecto que mi intervención requiere, ¿para qué me buscaron, no? Y a veces creo que menos es más, ¿no? Yo reparaba en la situación que recién decías, a veces ocurre que tanto un matrimonio como una unión convivencial están bajo el mismo techo y el tema es que, ¿cómo hago para resolver esta situación y que uno de los dos deje el lugar sin tener que recurrir a una medida judicial? Entonces, a veces creo que esto pasa por contar con herramientas que permitan este tipo de situaciones, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez de tener que eh, recomendar y decir, bueno, teniendo en cuenta que todavía ustedes están conversando, que pueden llegar a acuerdos por ahí, hay que ir a una terapia parental o una terapia familiar, en donde si todavía se pueden arribar a pequeños acuerdos, ¿por qué no aprovechar este ámbito? Porque de alguna manera esto le quita protagonismo a la cuestión judicial porque se resuelve Sí, fuera de tribunales algo que es muy álgido y que puede ocasionar una escalada del conflicto, entonces llega a la justicia menos de lo que se requiere resolver, ¿no? Porque las partes, de alguna manera, con un tercero que atiende a las dos personas, porque yo creo que lo complejo también en este tipo de situaciones es que cuando entramos a jugar los abogados, cada parte tiene a su abogado. Entonces, ya sí. acá no hay una visión como superadora en donde vos cuentes con toda la información y de alguna manera puedas incidir en esto. Entiendo que los intereses contrapuestos de alguna manera implican que no, vos no podés asesorar a las dos partes, pero me parece que un terapeuta genera otro ámbito. Y acá rescato algo que dijiste que me parece que es súper importante. Cuando las personas llegan a estos conflictos, es como que no hay confianza. Claro, Y es muy difícil que de un día para otro exista la confianza. La confianza va a requerir tiempo, va a requerir prueba y error, ir armando pequeños puentes que a veces se van a, digamos, se van a desarmar porque va a haber incumplimientos, ¿no? Entonces, qué difícil, tanto para el profesional que tiene que acompañar estos procesos, que a veces no está capacitado para hacerlo, y también para la justicia, que a veces no dispone del tiempo necesario como para poder hacerlo, por la cantidad o por el cúmulo de tareas en las cuales entran cuestiones urgentes y cuestiones que no lo son. mira, te voy a contar algo sumamente interesante en esto, en relación a esto que decís, tanto en cuanto a esto que dijiste de cada parte con su abogado, y está la justicia, y cómo de pronto estos intereses contrapuestos que a veces suceden y que la falta de confianza. Con todos estos elementos es donde a nosotros nos llegan una audiencia, ¿no? Una audiencia ya sea porque hubo una demanda, hay una contestación, entonces, bueno, llegamos en esta oportunidad y dos cosas interesantísimas en función de esto te voy a contar. Una experiencia que
una experiencia favorable y otra desfavorable, pero para que veamos entre las dos cómo estos roles, cómo juegan con los mismos actores, pero qué diferencia cuando los roles no se ubican en diferentes o hay diferentes herramientas para trabajar. En la primera, dos abogados, una mamá, un papá, en este caso estaba yo como representante del juzgado, y si bien cada abogada estaba con la mamá del papá, siempre hay, ¿no? Esto que dicen, yo tengo la versión de mi cliente y yo Sí, tengo la claro. versión de mi cliente, ¿no? Bueno, pero con las abogadas estábamos conversando, siempre a mí me interesa situar, nosotros somos todos operadores frente a una misma problemática. Claro. No es que no hay rivales, no hay veredas opuestas, somos todos operadores tratando de ver, en este caso que éramos tres, viendo a ver cómo podemos ayudar a esta familia concreta con este problema concreto y con estas circunstancias y condiciones concretas. ¿Y qué surge? Si bien había hechos opuestos o bien versiones opuestas, pero estas dos abogadas, más allá de que entendían esto, empezamos a trabajar en esto. Bueno, yo veo que aquí la señora, si bien desconfía, porque se dio una situación donde decía había desaparecido el señor y ahora aparece, el señor, si bien hubo una situación donde, no una situación, digo, un periodo donde un par de meses, digamos, hubo este incumplimiento, ¿no? O que no pudo llevar a cabo los regímenes de encuentros que había acordado con la mamá de la nena, pero estaba este señor, vino con su abogada, tenía, digamos, su predisposición y actitud era dispuesto a ver cómo organizar esto, ¿no? A pesar de... Y una mamá muy desconfiada que vuelva a suceder lo mismo. Y como siempre digo, buscando ciertas garantías y que no hay garantías, digo, no hay, esto no es como un lavarropas que si a los 6 meses no te anda, te dan uno nuevo. No lo es, lamentablemente no lo es. Entonces, hay que ver cómo trabajamos esto que vos decís, individualmente la confianza de cada uno, de ahora en más, para ver, más allá de lo que sucedió en el pasado, de aquí ahora en más, poder tratar de estar un poco más tranquilo o tranquila, ya que hay un papá o una mamá que tiene un interés, por lo menos se presenta diferente. Entonces, entre las dos abogadas empezaron a pensar, bueno, ya que esta mamá es importante, había empezado un recorrido terapéutico hace un mes, bueno, ver, poder acreditar esta cuestión. El papá se comprometía que en el término de una semana acompañar el inicio de este recorrido. Y entre las dos empezamos a elaborar propuestas de una manera paulatina y la propuesta también fue que en 3 meses volvamos a encontrar y ver estos encuentros que se comenzaban a dar esta semana y que no solo encuentros, lo que comúnmente podemos decir, la va a buscar al colegio y la lleva, sino también lo que se había propuesto en estos 3 meses, que el papá se acerque al colegio, se acerque a la maestra particular a la que estaba yendo y a su vez se puede acercar a la chica que estaba concurriendo a patín, que puede ir al club de patín y bueno, todos compromisos, pero que, bueno, que eran movimientos que esta mamá tenía estos pensamientos, este papá con un compromiso, o por lo menos, ¿no? Charlar de esto, y en 3 meses volvemos a encontrar a ver de pronto cómo, digamos, se estaba dando o estos compromisos que había asumido, cómo se habían dado, e interín también desde el juzgado poder requerir a todas estas digamos, no solo personas, sino a estas actividades que estaba realizando esta nena, que nos puedan también dar elementos, si concurrió el papá, no concurrió el papá, digo, todos actuar. Claro. Y claramente este acuerdo, o esto que ellos pudieron componer, qué diferente fue en una situación donde viene un abogado y te dice, mi cliente solo lo quiere ver, y lo quiere ver, y bueno, pero trabaja, como trabaja mucho, la única propuesta que tienes este día, y los demás días, bueno, no vas a ver
tiene su trabajo, no va a saber si se va a poder organizar, y cierra ahí el asunto. Digo, entonces ahí lo que uno también puede advertir es cómo ese acuerdo, para que no sea un eventual incumplimiento en corto plazo, Claro, totalmente. puede ser, podemos nosotros conversar sobre, digo, tenemos una base sólida de esta familia, donde de pronto las posturas son estas. Bueno, ya ahí se puede advertir que conversar sobre un acuerdo no hay ciertos elementos para que dentro de un mes no venga por ahí una mamá y un papá y diga, y no, el chico se quedó esperando y el papá nunca apareció. Claro. Entonces creo que con estos elementos uno puede advertir como para ver si realmente existen elementos para que ese acuerdo se sostenga en el tiempo, o bien, bueno, estas familias deben por ahí recorrer o no están dadas las condiciones, entonces sí, efectivamente dentro de un mes, si yo abro juego un acuerdo, y no, va a haber una denuncia de incumplimiento porque ya teníamos ciertas pautas que podía llegar a suceder. Entonces creo que también hay que ver esto, porque nosotras hemos conversado, o lo que estamos conversando acá, o a veces ¿no? en decir esto, si bien la pauta del acuerdo y de la composición en esta materia es muy importante, pero hay que ver también que hay ciertas personas que recurren a la justicia porque quieren que un tercero les resuelva, ¿no? Claro. Quieren que, y digo, ¿cómo poder, ¿no? Pensar de que muchas veces este tercero no conoce en una totalidad toda esta problemática. Entonces, esta resolución, no pienso, me pregunto, ¿tendrá el resultado que esta Claro, persona claro. espera? Deberíamos pensarlo, deberíamos pensarlo. Después de mucho reflexionar, llego a la conclusión de que a veces los conflictos vinculares, si yo los meto en la justicia y trato de a través de una sentencia solucionarlos, estoy buscando en el lugar equivocado la solución, porque al ser vincular no es legal. Esto no se va a arreglar con una imposición, porque en esa imposición tenemos un vencedor y un vencido, y ese vencido probablemente plantee, replantee, haga otro planteo, porque no va a aceptar. Yo más de una vez escucho, la justicia no me escucha. ¿A qué escucha nos estamos refiriendo? ¿No? ¿Qué escucho? ¿Qué necesito yo que me escuche la justicia? ¿La justicia está preparada para escuchar esto que yo necesito decir o es otro el ámbito? Entonces, acá es donde hay una labor conjunta, me parece, desde el abogado de parte y desde la justicia, de aclarar situaciones, porque si no, pasa lo que pasa en muchos casos, que es yo pido algo que el otro no me puede dar, entonces me enojo, ¿no? Me Sí, enojo porque el otro no me lo sí, puede dar. Y el que me lo sí. tiene que dar y no lo tiene, también se enoja. Entonces, estamos en un cúmulo de enojos que no se van a resolver, en definitiva. Entonces, eh, ins- Dijiste, perdón, no, perdóname, dijiste algo tan cierto, y si primero es en conjunto, si en conjunto no aclaramos, el problema puede perdurar años y años, primero. Y después, mira, yo en cuanto a esto que decimos, ¿no? La sentencia fija alguna cuestión, es un problema vincular, es un problema legal. En los casos que yo he visto que efectivamente hay una sentencia donde puede satisfacer en este sentido de decir, bueno, pudo, pudo dar respuesta a, en este caso puntual que me acuerdo, por ejemplo, un pedido de una abuela para ver a su nieta. Dio respuesta, ¿sabes por qué? Porque se hizo en un ámbito terapéutico. claro, Y el ámbito terapéutico colaboró ¿a qué? A que esta niña y esta abuela que solo con decir la ve 2 horas en el McDonald's los sábados, no se iba a lograr una satisfacción que en el tiempo realmente los encuentros puedan durar. Entonces, yo me acuerdo de este caso y digo, claro,
en audiencias no había acuerdo, no teníamos papá, esta mamá realmente tenía muchas dudas en relación a esto, entonces bueno, avanzamos hacia la prueba se dictó una sentencia, pero la sentencia, bueno, si bien sí se hace lugar, o sea, digo, bueno, sí, está bien, este régimen de comunicación estaban los elementos, pero ¿cómo? Es Claro, el cómo, entonces, un poco, sí creo que la justicia con los elementos, ¿qué elementos tiene? Bueno, de cómo llevó a cabo, bueno, sí, que lo sea en este ámbito, había una terapeuta que venía acompañando a esta niña en el recorrido, donde la oficiamos y ella eh, propuso ciertos encuentros con la abuela y con esta niña en este ámbito, y así se empezó a forjar este vínculo que en algún momento estuvo interrumpido, pero digo que para mí lo interesante es decir esto, necesitábamos de este espacio, y no era el claro. espacio de una oficina de un juzgado, no era el espacio de 2 horas en una plaza o en un McDonald's, era un espacio donde teníamos una profesional que iba a aportar realmente de estos elementos que por ahí esta familia, en este caso esta abuela y esta nieta, necesitaban para que este vínculo se dé de otra manera. Entonces digo, bueno, la justicia hoy sí es una parte más, ¿no? Es una parte y tenemos que ver entonces si tenemos personas que requieren por ahí de esta sentencia porque llegaron a esta instancia y solos o no quisieron o no pudieron o hubo también o dentro de esto o sea aquellos que lo fueron acompañando no pudieron advertir que había otra solución, bueno, llega la sentencia, bueno, pero pensar en esta sentencia un tanto también reparadora, no Claro, simplemente una letra donde fije días y horarios. la sentencia no va a resolver el conflicto. Es probable No, que haga lugar o no a una petición, de acuerdo a cómo se formule, pero me parece que acá, por eso digo que el trabajo es conjunto, si el abogado sí, hace una buena elaboración de lo que es lo que está pasando, puede acompañar elementos que le permitan al juzgado, por ahí, recurrir a este tipo de intervenciones y decir, bueno, la sentencia es esta, pero el cómo lo vamos a fijar de otra manera, porque esto no se arregla dando eh, una orden de que alguien tiene que hacer determinada cuestión, sino esto de entender que estos son procesos y que llevan tiempo sí, y que todos ayudamos a construir estos nuevos vínculos, esta nueva confianza. Entiendo el dolor que es para un padre recibir una acusación injusta y no poder ver a su hijo. Entiendo el dolor por el que atraviesa alguien que por ahí está sufriendo violencia y tiene dudas respecto de si esta violencia se reproduce o no respecto del hijo cuando no está a su vista. Entiendo todo esto. Lo que pasa es que son problemáticas muy complejas para resolverse a través de un procedimiento judicial. Esto es lo que yo creo. yo siempre digo esto, si ustedes ya están aquí, yo ya doy por hecho que ustedes están sufriendo, que ustedes tienen dolor, que ustedes pasaron por una mala situación, que realmente solos no pudieron o solas no pudieron y que realmente están pidiendo ayuda. O sea, de algún modo, entonces yo ya, para mí eso, yo ya cuento con eso, porque dice, como esto, no quiero que me crean o buscan una reafirmación. No, 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 a ver, si ustedes están aquí, yo ya doy por hecho, o sea, ¿viste cuando dicen, lo tengo por cierto? Claro, Yo ya, sí, claro, ya eso para mí existió, existe. Ahora, entonces, con todo esto que sabemos que existe, ¿cómo miramos para adelante? ¿Qué podemos hacer para adelante? Para que todo aquello que capaz no funcionó o no le funcionó, o tuvieron, o que realmente usted consultar a una abogada, o venir aquí, o que haga la presentación, estén aquí, realmente pueda en algún punto dar cierta paz y tranquilidad a esta familia. Esta familia, digo, porque van a ser familias siempre, es ver cómo se total. recompone hoy, ¿no? Y cómo se recompone es esto, como vos decías, bueno, si el terapeuta familiar no es simplemente a ver cómo los puede unir,
¿no? A pensar en esto, que tuvo que ser antes, no puede ser después. ¿No? ¿Por qué? A ver, ¿después para qué es? Bueno, porque para ver qué decisiones tomar en este después de una manera pacífica y saludable. No significa que si antes yo no recurrí antes para quedarme junto o no sé, o que mi pareja funcione, después no puede Claro, serlo. claro. También hay ideas, ¿no? Hay ideas en las personas o lo que creen en función, no, tengo o esto, si no lo escucha o si no se procede la escucha del niño, eh, no, no va a entender entonces, ¿no? De por qué yo estoy diciendo, digo, pero es realmente un interés porque usted hay algo que digamos, o realmente el interés o esto que usted tiene dudas, ¿es realmente de usted o es realmente que este niño quiere expresar algo y sus papás no están pudiendo organizarse? Entonces, digo, lo de la escucha es algo interesante que vos decís, la escucha no es en cualquier momento, entiendo, no lo es en cualquier momento. El niño o niña es el más vulnerable y es el que más afectado está en todo esto. Entonces, es lo que más yo tengo que pensar y resguardar. Y no significa que sí, si tengo que dictar una resolución, sin lugar a dudas, o sea, se debe escuchar para ver cómo está, qué está pasando, a ver cuál es su idea, si hay alguna medida de protección que están pidiendo estos papás, bueno, puede ser un momento también para ver efectivamente en qué situación. Pero, también sucede con los abogados y abogadas. Hacen una presentación de incumple un régimen de comunicación y piden la escucha. Digo, imagínense, digo, si en cada situación, o sea, si Claro. persiste esto de que no, yo en cada situación voy a tener que traer este niño de 8 años aquí al juzgado, a qué. Digo, entonces hay que un poco por ahí eh, que tengan esta información, que efectivamente sepan para qué sirve o para qué es, y con esta información, por ahí los abogados y abogadas, bueno, pueden mitigar o tratar de poner un poquito de paño ¿no? Digo, de paño frío, Sí, y decir, claro. bueno, a ver, ahora puede ser este carril, vamos a esperar por ahí si hay, es muy interesante pensar si hay algún recorrido terapéutico que están haciendo estos niños o los progenitores, traigamos a los profesionales, requiramos informes, que el equipo técnico, ya que hay psicólogos, bueno, que se comunique con la psicóloga del niño y ver entre ellos y le dan un elemento al juez, pero no para que resuelva, sino para ver cómo acompañar y cómo Claro. estos papás, ¿no? Puedan No ver transfor- no, alternativas. o sea, claro, no transformar a aquellas personas que nos acompañan en los procesos en mera prueba para ganar la Claro, posición, claro, ¿no? claro, 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 porque a veces sí tienden a eso, como, ¿no? Preparar el camino Claro, como, ¿no? Para, para la explosión. No, claro. podemos, ¿no? Darle, como esto, vos lo dijiste al comienzo de la charla, una nueva perspectiva. Creo que si todos y todas podemos en algún punto tener una otra perspectiva, otra mirada. Yo digo, no, esto, mirarla capaz de otra óptica. Ujú. Eh, la justicia va a responder o va a escuchar. Por ahí no Sí, es esa idea forjada de que pedí batatas y me dieron bananas. Bueno, no, es decir, por ahí dio vuelta y sí hubo una respuesta. ¿Una respuesta de qué forma? Bueno, pidiendo un informe a la psicóloga que está interviniendo. ¿Para qué voy a llamarlo al psicólogo del juzgado si tengo una profesional que está claro, interviniendo que y que ya me está puede dar elementos? interviniendo, tal cual. Sí, Creo, contar, incluso creo en esto de unido a lo que ya habías hablado de la confianza, ¿no? Por ejemplo, la sí, elección de un terapeuta que acompañe al niño. Es, si lo claro, elige uno, tal cosa, y si lo elige el otro, y en esa discusión y desconfianza se pierde de vista la necesidad del chico de ser acompañado en claro, semejante conflicto, ¿no? Entonces, claro que sí, el, claro que sí. por eso te digo que muchas veces yo me pregunto, realmente me pregunto, los códigos que contienen normas generales,
están hechos para gente que por ahí puede, o sea, para situaciones normales, para situaciones muy Sí, complejas, el código no tiene norma. Esta es la sí, cuestión. Y depende de la interpretación que le pueda dar la persona respecto de la situación, que como todo ser humano se puede equivocar, porque puede pasar que se equivoque. Entonces, lo que me parece es como, yo recién mientras te escuchaba decía, ¿qué, ¿cómo hago para resolver algo? Un conflicto. Y pensaba en el delito de impedimento de contacto. Esta es una posición muy particular mía, ¿no? Eh, sí, ¿Es el derecho penal la fórmula para, ¿no? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando la sanción de alguien? ¿Estoy buscando que, no sé, le den prisión a uno de los progenitores porque está incumpliendo esto? Esta es la solución, porque también lo que me pregunto, y es una pregunta constante que me hago, es, las personas que llegan a estos conflictos tienen problemas psicológicos. Los abogados no estamos capacitados para determinar un síntoma, medicar. No somos, digamos, nos falta, porque más allá de la sí, mirada amplia que podamos tener, no lo tenemos, y el juez tampoco. Este es el otro sí, sí, tema. Entonces, en esa situación, es como tratar de paliar una enfermedad con una sanción. Entonces, sí, entiendo que esta enfermedad puede producir daño, entiendo que en esa búsqueda de encontrar el canal va a pasar tiempo, porque estos son procesos. Y creo que hay un momento muy particular donde hay mucha visión o mucho dirigido a la niñez, eh, con la idea de qué hago con estos padres que no pueden resolver. Y yo me pregunto, ¿no sería bueno trabajar en los padres para que recuperen esa posibilidad de resolver estas cuestiones en lugar de eh, tratar de ponerse en una mejor posición que el mismo padre? No sé, me pregunto, yo me pregunto nomás, no contesto. Sí tengo una posición formada respecto de que lo que me parece es que los conflictos familiares son vinculares y que el ámbito correcto sería terapéutico. Y en la mejor posición sería un ámbito judicial acompañado de un terapéutico, ¿no? De los dos lugares, como sí, para poder canalizar las cuestiones, porque muchas veces los conflictos jurídicos lo que esconden atrás es un problema vincular. Entonces yo acuso al otro de determinada cuestión porque me dejó o porque no resolvimos bien o porque nuestro proyecto de pareja, y hay un montón de ingredientes en esta cuestión. eh, que llevan a que esto sea tipo yo a veces pienso cuando tocan estos casos tan difíciles, es como si fuera una operación de cerebro, ¿no? Y uno toca un nervio fuera de lugar y, viste, las consecuencias son tremendas. Y la sí, responsabilidad del abogado, la responsabilidad del juez es en este punto, ¿no? sí, y primero esto, de decirte que sin lugar a dudas vincular, yo creo lo mismo a lo largo de este tiempo, nosotros sin esta pata, ya sea o del equipo técnico, los profesionales, mira, yo he visto hasta cómo la jueza ha tenido audiencia solo con los equipos de profesionales que asisten a las partes, solo con ellos. O sea, a ver, ¿en qué situación está esta mamá? ¿Cómo podemos ayudar a esta mamá? ¿Cómo podemos ayudar a este papá? ¿Qué pasa con estos niños? Si hubo alguna intervención de algún terapista, algún psicólogo vincular, ya sea porque convocó a toda la familia, ya sea público o privado, ya sea que hubo algún psiquiatra, ellos, o sea, esa disciplina, porque llega a esta instancia, a este tipo de audiencias, porque a pesar de todos estos operadores, las partes siguen queriendo que el juzgado o que la jueza resuelva, ¿no? Siga insistiendo, pero nos damos cuenta, o sea, en el tiempo, que, que no deja de ser ese el ámbito donde ellos o las partes van a obtener alguna,
respuesta en el tiempo. Pero aquí me detengo y pienso y me pregunto no, y es lo que sucede. ¿Y si no quieren? ¿Y cuando no quieren? ¿Y cuando no asisten? ¿Y cuando no quieren asistir? ¿Y cuando tenemos niños o niñas chiquitos que deben llevar los padres y no los llevan? Y acreditan con certificados médicos, certificados de otro tipo de salud, algún tipo de viaje, y sigue y persiste. Bueno, tenemos el espacio vincular, tenemos dadas las condiciones para el espacio vincular, tenemos una resolución donde previamente ha sido difuso, pero tenemos o una sola de las partes donde no quieren, como para decirlo llanamente. Y ahí es donde esto que vos decís, esta operación de cabeza es sumamente complejísima, complejísima, complejísima. Y bueno, creo que es ahí donde está nuestra tarea, si queremos seguir colaborando o ayudando o operando para, eh, para acompañar estas conflictivas, bueno, seguir pensando en diferentes alternativas superadoras, creativas. En esto de la Sí, creatividad yo pensaba en las figuras estas como el abogado del niño, como el coordinador parental, en donde de alguna manera lo que se busca es ir probando con distintos operadores para ver si se encuentra una forma de canalizar esta cuestión. ¿Cómo el juzgado incorpora estas figuras? ¿Qué es lo que tiene en cuenta para designar un abogado del niño? ¿Qué es lo que tiene en cuenta para un coordinador? ¿Tiene que haber petición de parte? muchas veces en lo que puntualmente es el abogado del niño, sí hay peticiones de partes concretas. En otras oportunidades, si se advierte que resultaría necesario por las presentaciones, se fija de oficio. De oficio significa que sin que haya algún tipo de petición, la jueza ordena que se designe a través de un listado que en este caso aquí en La Plata tiene el Colegio de Abogados. Entonces se requiere al Colegio de Abogados que ellos sortean y se designa a un abogado del niño. Muchas veces en estos casos lo que se puede llegar a pensar, bueno, pero al ser abogado y ejercer el patrocinio técnico no tendría que ser de confianza, no lo tendría que elegir el niño o niña. Bueno, aquí en provincia está articulada esta reglamentación en relación al ejercicio de los abogados de niños y niñas a través de los colegios departamentales, y así Ujú. se sortean, se asignan. Eh, y en otras oportunidades lo que ha surgido es que si hay alguna petición, se advierte que es una petición más bien, eh, podemos decirlo cliché, en este caso quiero decir, es más una petición creyendo que es una prueba que pueda aportar algún elemento. Entonces, la jueza puede advertir o por lo menos en esta instancia del proceso del trámite, no resultaría en el interés del niño, que es así lo que tiene que ser, o porque no hay un interés que se contraponga con los de los padres, sino que se requieren de otros elementos para resolver. Entonces, a pesar de la petición, se puede llegar a pensar que no es que se deba designar por más que lo pidan. Creo que la juez, en este caso, nosotros o nosotras aquí lo que advertimos del juzgado es que hay que ver puntualmente si esto de las edades, las circunstancias, por ahí conocerlo, que alguien del equipo pueda entrevistarlo antes y que dé un elemento que pueda advertir que ciertos intereses no están representados técnicamente por ahí por los abogados de los padres. Entonces sí requiera que este niño quiera hacer una petición formal. Al ser esa Claro. petición, entonces que sea parte, entonces sí, que tenga su abogado el niño. Y en otras oportunidades, en otros procesos, es el mismo niño o niña que lo pide, que uno le brinda la información, le explica. En algunos procesos la ley lo marca, te dice, bueno, hay que preguntarle, como puede ser en una Claro. adopción, ¿no? Pero en otros, a pesar de que eh, digamos, no es que lo imponga así la ley, pero sí se le cuenta, sí se le informa. Para nosotros
es sumamente importante que conozcan primero por qué están acá y segundo que puedan conocer de otros elementos que ellos al formar parte puedan, como en este caso, tener una asistencia letrada. Y muchas veces te dicen que sí, muchas veces te dicen que no, y un no muy, muy sincero, muy honesto, como Claro, que realmente aquella petición que hizo papá y mamá, vos lo escuchás, no, yo la verdad estoy, no sé, estoy muy bien. Entonces, sí, ¿dónde quedó esta petición? ¿Dónde está esto claro, que fervientemente, que en todos los escritos, ¿no? Había una claro. mamá y una papá, ¿Cuánto en refleja? ese claro, claro, claro. Entonces, bueno, se da estas instancias en relación al abogado del niño. Y el coordinador parental, te soy honesta, no es una figura donde aquí, en el Departamento Judicial La Plata, se utilice de una manera frecuente, ni a su vez haya pedidos formales de los abogados a los abogados en sus causas, o por lo menos en lo que mi experiencia a lo largo de este tiempo he visto. Por lo tanto, de lo que yo sí pude advertir a lo largo de este tiempo, de conocer esta figura, sabiendo que no es, digamos, es una figura que está traída de otras legislaciones, pero que ha tenido resultados sumamente positivos puntualmente en lo que he visto en Cava, en lo que es Capital Federal, eh, sería lo, lo que sí se implementa, por lo menos aquí en La Plata, es, es similar, no con las características de un coordinador parental, pero por ahí sí en lo que sería terapias familiares o terapias Ok. vinculares, donde hay un profesional que, digamos, convoca y dirige, digo, bueno, se ordena y este profesional es que va a dirigir en un punto, quiero decir, a convocar ya sea en algún momento a la mamá, algún momento al papá, algún momento a los niños, digo, es a través de, ya sea, o un profesional, y acá en La Plata también, por ejemplo, hay diferentes instituciones privadas que también tienen este tipo de intervención, pero que no es, digamos, en lo que respecta puntualmente la figura de coordinador parental, pero que a pesar de, de que aquí no se dispone la intervención con ese nombre, sí utilizamos muchísimo estos espacios y estas intervenciones de terapias vinculares, donde toda la familia, o sea, donde tenemos estos profesionales que convocan a toda la familia, se ponen en contacto también con los abogados y demás, pero igual, a pesar de eso, conociendo esta figura, creo que sería sumamente favorable si es que se empieza ¿no? a implementar mucho más, por lo menos aquí en ciertas causas, donde vemos que el conflicto se encrudece y creo que tendría una participación re importante. Ujú. En el juzgado ha habido temas de la necesidad de revinculación frente a periodos de largo tiempo en donde un niño no tiene contacto con su papá o con su mamá a partir de un proceso judicial. Estos procesos de revinculación o de volver a vincularse con uno de los progenitores, ¿de qué manera se aborda? ¿Se acompaña con un asistente? ¿Cuál es la experiencia que vos Ha tenés? habido, ha habido muchos, muchos, persisten en el tiempo cuando por ahí de lo que yo pude advertir o trabajar a lo largo de este tiempo es cuando se dan periodos muy largos de, digamos, donde ciertos niños o niñas no tuvieron contacto y bueno, se acerca a la instancia judicial con algún pedido formal, entonces es como arrancar ahí quiero decir, de cero, como bueno, ver en definitiva, si bien hay una negativa de por ahí de este niño o niña, porque pues creo muchas veces sucede que simplemente no lo conoce, más allá de, ¿no? Claro. De si le ha sucedido algo, si por ahí malo o traumático tiene una idea. Sí, primero y principal, lo que se elabora es este diagnóstico que digo, esta intervención de los psicólogos en función de elaborar una interacción familiar. Ahí nosotros nos da una pauta de, bueno, en qué situación hoy está esta mamá, estos niños, este papá. A partir de eso, se elaboran estrategias que pueden ser ya sea
porque alguno de los dos piden de que los encuentros se den con algún tercero intermediario. Muchas veces no hay familiares o no hay acuerdo respecto de los familiares claro, que puedan llevar a cabo estos encuentros. Se ha dispuesto en alguna que otra ocasión la intervención de algún asistente social privado, donde donde está presente en estos encuentros y elabora informes o mensuales o elabora informes de cada encuentro, donde los presenta al juzgado y con esa información uno, no sé, luego de cierto tiempo pueda convocar una audiencia y ver si hay algo que reformular en función de esta intervención. Eh, Muchas veces, o muchas veces no, o lo que he visto con los asistentes sociales particulares, es que, bueno, no deja de ser un tercero ajeno mirando un claro. vínculo, entonces es eh, sumamente no, o puede resultar difícil Ujú, que en corto tiempo o en el tiempo que este papá o esta mamá espera se den resultados favorables al vínculo. Retomo esto que dijimos antes, al ser una cuestión vincular y por más que alguien venga y te diga, tenés que estar presente y que se claro, cumpla y cómo, cómo trabajamos esa cuestión. Eh, y lo más interesante que se ha dado en las revinculaciones ha sido estos espacios de terapias familiares, donde ya sea eh, profesionales de manera individual o bien ciertas instituciones con un equipo más amplio, convocan encuentros y se dan de manera semanal, que organizan este tipo de encuentros y en cierto periodo lo informan al juzgado y y le aportan elementos a cada uno, como para ver claro, cómo de ahora en más poder formar ese vínculo. Si bien puede haber cuestiones un poco genéricas, siempre el caso particular nos va a traer lo novedoso, nos va a traer algo que sí, que no se dé, o a pesar de que haya un asistente social, o a pesar de que se disponga este vínculo, este espacio familiar, insisto con esto, muchas veces quieren en un tiempo corto retomar un régimen de comunicación de manera habitual y los tiempos de los niños no son los mismos que los tiempos de los no, adultos. Los tiempos de los adultos no son los tiempos de la terapia. Los recorridos llevan de un análisis donde entonces hay personas que se cansan, hay niños que muchas veces no quieren ir, entonces, insisto, toda esta combinación de factores, a pesar de que sea en un ámbito vincular, requiere de tiempo. Y volvemos a esto que vos decís. sí, claro, el tiempo es La, fundamental. el tiempo es fundamental, el tiempo y eso, que las personas eh, sepan esto, sepan como para poder ir transitando, manejando sus emociones, Claro, porque también sucede eso con su propio, ¿no?, recorrido individual, también eso es sumamente fundamental y desde aquí el juzgado muchas veces se hace hincapié de cada 3 meses de poder estar asistiendo a las partes sin todo ese aparato, con más el factor tiempo, es lo que muchas veces o frustra o da un resultado un poquito más satisfactorio. bien. Bueno, última pregunta o última reflexión. Si vos pudieras darles un mensaje a las familias, a los papás, a las mamás que recurren a la justicia en función de una respuesta a una situación que ampliamente los supera, que hoy por ahí no pueden, no sé, ver a su hijo, no ver a su hija, ¿qué qué le podrías sugerir? mm, ¿Qué le podrías aconsejar? ¿Qué le podrías decir desde esta mirada amplia, ¿no?, que uno busca más allá de lo jurídico? Qué difícil tu pregunta, pero eh, qué lindo de pensarlo y de reflexionarlo. Eh, Voy a tratar de contestarte o contestarlo con una experiencia. Eh,
aquí me ha pasado que ha venido una mamá muy enojada, muy enojada, muy enojada. Le ha gritado a una persona de mesa, le ha gritado a otra persona. Yo me acuerdo que bajo, yo trabajo en el primer piso, bajé las escaleras y esta persona estaba muy, muy enojada. Y yo le agarré la mano y le dije, ¿me dejas ayudarte? ¿Me dejas escucharte y me dejas ayudarte? Instantáneamente esta mujer se largó a llorar de una manera desconsolada, toda esa furia, ¿no? Y ese dragón, en el inmediato que yo le agarré la mano y le dije eso, claramente desapareció porque no era, o sea, su enojo estaba en otro lado y estaba en esta angustia y estaba en todo este llanto que apareció y que luego esto sucedió en mesa de entrada, nos acercamos hacia una oficina, nos sentamos, le acerqué un vaso de agua y ahí empezamos a conversar un poco y conocí un poco qué le estaba pasando. Tenemos que conocerlos, por lo menos de aquí yo tengo que me dejen conocerlos, aunque sea un poquito, me dejen un poquito de tiempo de conocerlos, y a partir de que yo los pueda conocer, voy a poder escuchar va a leer lo que hicieron, y a raíz de eso vamos a tratar de dar la respuesta en el tiempo o en la satisfacción que por algo están aquí. Y yo le dije esto, necesito conocerte, y ahora yo te estoy conociendo, ¿sí? En la instancia anterior de no poder escucharte, todo tu enojo, y eso, trataría de que piensen en esta instancia, de que nosotros aquí, y todo esto yo llegué a trabajar así, porque, o sea, tanto el equipo con el que yo estoy y la jueza con la que yo estoy, nos enseña esto. Nosotros sabemos que trabajamos con personas y con personas que ya aquí llegan con conflictos y que ya es muy difícil este conflicto por el cual llegan aquí. Trataría de decirles de que nos dejen conocerlos aunque sea un poquito y que toda esa emoción que tienen y toda esas emociones que por ahí no están pudiendo manejar, entiendan de que el juez o la jueza es persona, como ellos, y que no ni va a hacer magia frente a esta situación que les está pasando. Entonces, por ahí sí pueden llegar a pensar en otras, por ahí, tanto personas, redes, o en otro, o también que otras formas los puedan acompañar a esto que están atravesando, por ahí puede resultar un poquito más pacífico transitar este expediente. Bueno, no sabes, me quedo con que le tomaste la mano a esa persona y lo que pasó después. Yo creo que de alguna forma lo que se requiere es integrar lo humano con la ley. Y creo que la Sí, mejor imagen es el tomarle la mano a alguien que está angustiado y permitirle de alguna manera canalizar esa angustia, aunque sea a través de liberar esa emoción tan compleja que es el enojo y que muchas veces esconde mucha tristeza, ¿no? totalmente. Ana, para mí es algo, te lo dije antes de comenzar esta entrevista y lo quiero decir ahora, rupturas inteligentes creo que está abriendo puertas a entender de que se puede de otro modo, que nosotros creo que estudiamos y por ahí las enseñanzas en nuestras facultades nos enseñan un poco al litigio, ¿no? A que haya siempre un actor demandado, actor Sí, demandado, actor demandado. Como muchas veces conversamos aquí en Enfocado, lo hemos conversado nosotras también, ya aquí, en un problema por lo menos de familia, no hay actor demandado. Ya no, toda la familia está sufriendo. sí, Toda la familia está sufriendo. Entonces, pensar de qué modo podemos eh, brindar una solución diferente y hasta inteligente, creo que realmente agradezco mucho que hayas pensado este espacio y que sea una puerta que abra muchos pensamientos, ya sea a colegas nuestros, a otros profesionales y todo aquel o aquella persona que pueda brindar desde su lugar, ¿no? Cierta comunicación a quien esté en algún momento requiriendo de su ayuda.
Bueno, Constanza, un placer. Podría estar toda la tarde. Muchísimas Sí, gracias. igual, gracias a Muchísimas vos. gracias por Después por la entrevista y seguimos en contacto.